Bueno, estoy admitiendo a todo el mundo, ¿eh? Bueno, 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 sí. Bueno, buenos días a todos. Eh, Vamos a habilitar los micrófonos, ¿sí? A menos que se escuchen ruidos fuertes, así ustedes pueden participar, ¿de acuerdo? Si escuchamos ruidos fuertes que nos complican, ahí silenciamos. Y no, eso, nos vemos los que quieran. Buen día, profe. Buen día, buen día. Vamos prendiendo las cámaras, vamos a terminar de admitir a la gente. Está bueno, por lo menos, vamos. Admitir a todos. Bueno, buen día. Muy bien. Saben todos que hay un chat de WhatsApp, ¿no? Que me hicieron algunas preguntas y comenzamos a responder por ahí. Los que quieran ayudarse, hay una administradora que se llama Sofía, no me acuerdo el apellido. Bueno, muy bien. Admitir a todos. ¿Cómo hay? ¿Hoy no llueve allá? No, todavía no. Bueno, tengo entendido que ayer fue dificilísimo. Bueno, chicos y chicas, vamos a empezar. A ver, admitir. Vamos a empezar a las 10, así damos tiempo a entrar, ¿sí? Mientras tanto, si tienen alguna pregunta para ir haciendo antes de comenzar con la clase, los escucho. Muy bien. Profe, le pregunto porque no me quedó claro. Sí, ¿Cuáles son las unidades que entran en el primer parcial? creo que hemos subido todas las unidades hasta el primer parcial, por lo tanto ya te puedo decir. ¿Quién habla ahí? A ver. Ahí les digo. Ahí les digo, pero que me pongan los anteojos. O sea, ustedes tienen la unidad que trabajamos la vez pasada, ¿sí? De los antecedentes, del psicoanálisis, las diferencias. Ahora vamos a retomar un poquito. Después la unidad 2, con el primer ordenamiento metapsicológico, acerca del concepto de inconsciente y el esquema del Peine, que lo vamos a trabajar a partir de la vez que viene. Y después ya está. Después viene el repaso y el 2 de mayo tenemos el parcial, que en principio va a ser multiple choice de manera presencial. ¿Ok? Por ahora nada más de material. ¿Alguna pregunta más respecto de estos temas, sobre los que quieran hacer? O sea, serían las 3 unidades, la unidad pasada, la de ahora y la de la semana que viene. Claro, las unidades son 2 repartidas en estas clases, ¿no? La de la semana pasada, la de hoy, la próxima, el 11, el 18 y el 25 tienen repaso, a la mañana conmigo y a la tarde con los chicos, ¿sí? O sea, la clase de la semana pasada, el 11 y el 18, 3 clases. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bien.
Tienen la posibilidad igual de ir leyendo, preguntando por acá, preguntando por el chat, como ustedes prefieran. No, el parcial es el 2 de mayo. El 29, el 2 de mayo, en esta materia, ¿sí? El 25 de abril repaso, el 2 de mayo repaso. Bueno. Bueno. ¿Alguna pregunta más que me quieran hacer o largamos? De la semana pasada, básicamente el espacio que tienen conmigo les quedó preguntas porque me di cuenta que hubo una pregunta que hicieron por el chat sobre las resistencias, contesté desde otro lado, y esa pregunta se responde desde el texto Las resistencias contra el psicoanálisis, ¿sí? Tendría que retomar yo el tema, pero básicamente que son afectivas, o sea, no son racionales, ¿no? Cuando la ciencia, la medicina, en fin, no recuerdo exactamente cuáles son las tres, pero que son resistencias que tocan determinados, el psicoanálisis viene a conmover y a tocar determinados valores de la época, por ejemplo, que existe la sexualidad y que existe la sexualidad en la infancia y que esa sexualidad va a jugarse en escenas traumáticas que van a determinar los síntomas, y eso no es racional. Por eso había tanta oposición al psicoanálisis. Bien, vamos a seguir admitiendo. Después, ¿cuáles son las tres específicas? No lo recuerdo en este momento, pero tanto en el texto lo van a encontrar de Freud como preguntándose a la tarde a los docentes o para la semana que viene o más tarde me fijo yo. Bueno, vamos a ver que todavía hay gente ahí. ¿Les quedó alguna pregunta? Igual vamos a retomar algunas cuestiones. ¿Sí? Pongan las cámaras y los audios, así nos comunicamos un poco mejor. Bien. Bueno. Sí. ¿Hay preguntas? Depende de wifi, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, yo voy a admitir gente hasta las 10:05 más o menos. Después, no voy a poder. Bueno, cuando no tengan preguntas, cierran el micrófono, ¿sí? Así no escuchamos ruidos. Cuando tengan preguntas, las abro. Bueno, la vez pasada empezamos a ubicar dónde surge el psicoanálisis. Ubicamos alguna cuestión en relación a cuáles son los antecedentes del psicoanálisis. ¿Se acuerdan ustedes? Como hay un ruido raro, voy a silenciar aquí. Listo. Bueno, cuando tengan que hablar, se habilitan el micrófono, ¿sí? Bueno, vamos a ver, vamos a admitir acá. Bueno, empezaron a leer los textos. Es muy importante que ustedes vayan leyendo más allá de las preguntas o las cosas que nosotros le podamos decir, ¿sí? Muy bien. Bueno, habíamos ubicado entonces la vez pasada los antecedentes, habíamos ubicado la cuestión
respecto de Charcot. ¿Se acuerdan que Charcot ubicaba dos tipos de histeria? Una histeria traumática, como respuesta sintomática a un accidente que el sujeto sufría, que en todo caso no traía un problema orgánico, pero que sí traía una experiencia de susto, de terror, penosa, que se manifestaba tiempo después en ciertos síntomas que aparecían y que tenían que ver con el accidente que el sujeto había sufrido. ¿Se acuerdan ustedes también que Charcot, a ver, creo que ya estamos. Charcot, bueno, trabajaba por la vía de la hipnosis y había ubicado las histerias artificiales, o sea que por la vía de la palabra podía producir un síntoma histérico, o sea, le decía a la persona en estado de hipnosis, ahora no podés mover el brazo, y el sujeto no podía mover el brazo. Y le decía, ahora sí podés mover el brazo, y efectivamente lo volvía a abrir. Entonces se dan cuenta que no necesariamente la histeria dependía de que se produzca un trauma físico, ¿sí? Que la histeria dependía, la histeria, cuando digo la histeria me refiero a los síntomas histéricos, por ejemplo la parálisis de un brazo, dependía de la palabra, dependía de alguna experiencia de tipo psíquica, ya no física. Por lo cual llega efectivamente Freud a ubicar que la causa de la psiconeurosis, que la causa de la neurosis era de tipo psíquica, ¿sí? No se busca la causa de la patología, conversión histérica en ningún daño de tipo orgánico. A lo mejor presentan síntomas tan graves como una parálisis cerebral de tipo orgánico y sin embargo la causa es psíquica, pero se manifiesta de maneras diferentes, ¿sí? No es lo mismo una parálisis motriz orgánica que una parálisis histérica, no se presenta de la misma forma, ¿sí? Aunque los dolores y las parálisis pueden ser absolutamente intensas. Yo sigo admitiendo. Bien, entonces ubicamos ya con Charcot que hay parálisis de tipo psíquica que se debe a determinado tipo de vivencia psicológica o psíquica que va a causar dicho síntoma conversivo. Cuando hablamos de histeria, hablamos de un mecanismo psíquico que se llama conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión efectivamente tiene que ver con que se convierte, se pasa algo que Freud llama suma de excitación o monto de afecto, que va a parar de una representación que es intolerable. Che, ¿por qué no le veo la cara a nadie? Que me siento hablando sola. Ahí está. Mejor así. ¿No? Prefiero hablar con otros, todavía escucharme a mí misma sola no me gusta. Así que prefiero hablar con ustedes. ¿Sí? Disculpe, ¿pueden repetir qué entendía Freud por la conversión? Conversión, ¿sí? Que se convierte. Conversión quiere decir, es un mecanismo psíquico por el cual hay un divorcio, una separación entre una representación y el monto de afecto agregado. El monto de afecto, ¿dónde va a parar? Al cuerpo. Se convierte ese monto de afecto en una parálisis de un brazo, por ejemplo. Se convierte en ese monto de afecto en un tic. Se convierte ese monto de afecto en una sensación corporal particular. O sea que la conversión es que ese monto de afecto va a parar al cuerpo. Eso es lo característica de la histeria. Ya voy a explicar la hipótesis auxiliar, ¿sí? En un ratito llegamos hasta el final del texto que ustedes tienen que ver hoy de 1894.
Ay, ya se lo voy a explicar. Bien, entonces, bueno, Charcot ubica que los síntomas son objetivos, ¿sí? Objetivos que son inconscientes para Charcot, o sea que el sujeto no los resuelve conscientemente, y el método es la hipnosis. Pero Charcot no explica cuál es la causa por la cual se produce una histeria. Janet era una persona, un psiquiatra de la época, que decía que las histéricas, aparte Charcot dice, no solamente hay mujeres histéricas, sino que hay varones histéricos. No se trata de una cuestión de género, ¿sí? Sino que efectivamente hay muchos varones histéricos. Bien, ¿qué otra cuestión ahora? Bien. Janet decía que eran simuladoras, que eran mentirosas. A día de hoy van a escuchar gente que dice, bueno, es una histérica, está mintiendo, está exagerando. Bueno, no es así, ¿sí? Janet decía que eran simuladoras, que la enfermedad era por una endeblez psíquica, o sea, como si fueran débiles, las histéricas, hereditario, y que se manifestaba a partir de que había un mecanismo consciente de querer simular o mentir. Lo que Charcot dice, no. De ninguna manera se trata de simuladura, sino que se trata de cierta respuesta tanto al trauma físico como a una vivencia de tipo penosa, de tipo psíquico, ¿sí? Breuer decía que en las histéricas o en los histéricos podíamos encontrar estados hipnoides. O sea, decía que había una conciencia clara, ajustada a la realidad, y por otro lado había una parte, como una escisión de la conciencia, que respondía a un estado hipnoide, como si estaría en una suerte de ensueño, ¿sí? Como una parte que el sujeto no domina, o la sujeto no domina, y que está como en estado de hipnotismo. Tampoco daba cuenta de la causa, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar hoy, a partir de 1894, el texto Las neuropsicosis y defensa. ¿Lo tienen a mano todos? ¿Lo pudieron bajar? Bueno, traten de bajarlo porque es importante. Ya en la introducción van a ver estas características de Charcot, Janet, Breuer, para que las puedan leer, y la diferencia que establece Freud, ¿sí? Solicitar para reactivar el audio. A ver. Silenciar, bueno, vamos a reactivar el audio. Ok. Entonces todos cierren el audio, a menos que quieran hablar y ya está. ¿Alguien quiere decirme algo? Yo tengo una duda. Dale. ¿Qué diferencia hay entre histeria y neurosis? ¿O es lo mismo? Dentro de las neuropsicosis de defensa, a veces van a escuchar neurosis, pero vamos a hacer claramente la diferencia. Freud en 1894 y hasta 1896 habla de algo que se llama neuropsicosis de defensa, diferente a algo que llama neurosis actuales. Las neuropsicosis de defensa quiere decir, como su nombre lo indica, que operó la defensa. Hay un conflicto psíquico y hay una defensa por la cual, por ejemplo, como les decía recién, opera la conversión. Se separa el afecto de la representación, ¿sí? Y dentro de las neuropsicosis de defensa van a encontrar 4 tipos de neuropsicosis de defensa. Una es la histeria, que es la que estamos hablando todo el tiempo. Una de las neuropsicosis de defensa es la histeria, con este antecedente de Charcot. ¿Estás, Delfina, por ahí? Sí. Con este antecedente de Charcot, Breuer, etc. Una es la histeria, con el mecanismo particular de la conversión. Otra forma de estas neuropsicosis de defensa se llama neurosis obsesiva y fobias. En esa época los dejaba juntos. Que opera de manera diferente. Opera de manera diferente quiere decir que como no hay
una aptitud para la conversión, se produce otra defensa, que vamos a llamar falso enlace. Falso enlace quiere decir que se separa la representación del afecto, porque operó la defensa, ¿sí? Y ese monto de afecto, en lugar de ir a parar al cuerpo, va a parar a otra representación que es conciliable para el yo. ¿Ok? Otra se llama paranoia y otra se llama confusión alucinatoria, que no vamos a entrar ahora en eso. Por ahora nos interesa que vean la diferencia entre la histeria y la neurosis obsesiva, y después ya, cuando cursen psicopato, van a ver otras cuestiones. ¿Por qué llama neuropsicosis de defensa? Porque hay otras neurosis, dice en esta época Freud, que no participa en la defensa. Y a eso lo llama neurosis de angustia y neurastenia. Que en lugar de que haya una defensa de tipo psicológico, hay una descarga directa de esa suma de excitación por la vía de la angustia, por ejemplo. ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí, sí, sí. Freud en esta época separa las neurosis, que las llaman neurosis actuales, de las neuropsicosis de defensa. Dentro de las neuropsicosis de defensa vamos a encontrar la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia, la paranoia y la psicosis alucinatoria. 4 formas donde opera la defensa. Dentro de las neurosis actuales, que no vamos a trabajar ese texto, efectivamente se llaman neurosis actuales porque no responden a la infancia, como vamos a trabajar ahora, sino que efectivamente se producen ahora y es una descarga directa de ese afecto correspondiente al coito que se descarga en angustia, ¿sí? O sea que responsabiliza las neurosis actuales a ciertas fallas en el acto sexual. Pero no nos vamos a meter con eso. Entonces, las neuropsicosis de defensa son 4. Dentro de esas 4 van a encontrar la histeria. De la histeria es con la que más estamos trabajando, pero también vamos a trabajar con la neurosis obsesiva. ¿Sí? ¿Se contestó, Delfina? Sí, profe, gracias. ¿O te la compliqué más? Pero bueno, esta es un poco la clasificación que ustedes tienen que ir ubicando. Neuropsicosis de defensa, Freud va a ubicar a partir de 1894 donde se empieza a diferenciar de Breuer. Y va a decir, bueno, opera la defensa como mecanismo psíquico porque para el yo hay una representación, una idea. Representación tiene que ver con una idea, un símbolo, que le es insoportable. Por eso opera la defensa. O más adelante esa defensa la vamos a llamar mecanismo de la represión. Van a ver que la defensa y la represión a veces es lo mismo, después se diferencia, ¿sí? ¿Cómo opera la defensa en la histeria? Separando el afecto y la representación ¿dónde la manda? Al el inconsciente. En esta época todavía no tenía el concepto inconsciente, entonces va a mandarlo a algo que Freud denomina grupo psíquico separado. ¿Sí? No quiero saber nada, supongamos, de una escena penosa de la infancia. Entonces el psiquismo, de manera inconsciente, hace esa separación entre el afecto y la representación. La representación la olvida, me olvido de eso que pasó, y el afecto lo mando al cuerpo. ¿De qué manera? Con un dolor, una contractura, dolor de cabeza, dolor de panza, parálisis en el brazo, dolor en la cabeza, bueno, síntomas diversos que presentan los histéricos, que son las personas que tienen la aptitud física, somática, para producir la conversión. En cambio, en la neurosis obsesiva no hay esa aptitud y se olvida o se reprime la representación intolerable y el afecto entonces lo va a ubicar
en una representación tolerable, soportable. Hay un desplazamiento, y esto lo llama Freud falso enlace. Falso enlace porque se enlaza el afecto con una representación que no tienen pomo que ver, ¿sí? Entonces, supongamos, si bien hay mucho dengue, ayer estaba ubicando una paciente que ve mosquitos por todos lados. Ve mosquitos, iba a abrir la puerta y la veía mirando así, estaba mirando así, ¿dónde están los mosquitos? ¿Dónde están los mosquitos? O sea, si bien hay mucho dengue, no estamos todos mirando a ver dónde esos mosquitos se nos van a meter en el cuerpo. Bueno, en esta paciente hay un falso enlace. El miedo a que se le pongan otras cosas en el cuerpo, que tiene que ver con la sexualidad de ella, se desplaza al miedo al mosquito, si bien hay dengue, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre el falso enlace? O sea, no es una cuestión en el cuerpo, no hay una descarga por la vía de un síntoma corporal, sino que lo que se encuentra es a nivel de lo psíquico, ¿sí? Una idea que se le impone compulsivamente. En este caso, el miedo al mosquito. En otros casos puede ser la idea de tener que volver a la casa 4 veces a ver si cerró o no cerró la puerta con llave. O se le impone un ritual, ¿no? Como una paciente me decía, que a partir de cierto momento, para evitar cierta cosa que le era amenazante, empezó a ponerse visca. Y ahora no puede evitar ponerse visca a cada rato, ¿sí? O sea, no es un síntoma conversivo, sino que de repente, ante una situación amenazante, eso le dio resultado cuando era chiquita, y se encuentra haciendo ese mecanismo, ese ritual de ponerse visca, o se encuentra haciéndose un nudo en el pelo, compulsivamente. Bueno, todas esas cuestiones son rituales obsesivos y no son síntomas histéricos. El síntoma histérico, dice Freud, que deja al yo mucho más liberado porque el monto de afecto va a parar directamente al cuerpo. Me dicen ahí histeria, neurosis obsesiva y fobia, que van juntos, y paranoia, y también agrega confusión alucinatoria como cuarto tipo, ¿sí? Pero hoy no vamos a entrar ahí. Profe, esos recuerdos bloqueados, según Freud, inconscientemente, ¿solo se pueden lograr volver a recordar, como así decirlo, solamente por la hipnosis? No, justamente Freud abandona la hipnosis. Esto es muy importante. O sea, a ver si me quedo gente por ahí, no. Freud abandona la hipnosis porque dice, con la hipnosis sigue la predisposición a enfermar, levanto el síntoma transitoriamente, ¿sí? O sea, llega el recuerdo que Freud llama también ocasionamiento de la enfermedad, o sea, la primera ocasión que surge la enfermedad. Pero al tiempo el síntoma vuelve. Entonces Freud cambia el método de la hipnosis. Primero pasa por el método, ¿se acuerdan ustedes? Catártico o de abreacción, descarga, que es el método de Breuer también, le pone la mano en la frente para que recuerde. Y finalmente Freud dice, no, vamos a ubicar el método de la asociación libre. O sea que no es que Freud se propone ir directamente al recuerdo de aquella escena olvidada, sino que le pide al paciente hable de todo lo que se le ocurra, que en eso que usted habla va a ir surgiendo aquello importante que ha determinado su sufrimiento o su síntoma. Voy a responder, ya que estoy hablando del monto de afecto, que es la hipótesis auxiliar, que ustedes lo van a encontrar en el tomo 3, en el texto de 1894, o sea, la neuropsicosis y defensa, cuando termina el texto, ¿sí? Que ustedes tienen que elaborar. Entonces, yo se los digo y ustedes lo buscan, ¿de acuerdo? Así no pierdo tiempo con esto. ¿Dónde está? Cuando ustedes concluyen este texto de 1894, que es muy importante, donde habla de la conversión, donde habla de esta representación intolerable, etc.,
va a terminar hablando, donde habla de la neurosis obsesiva, bueno, en fin, todo esto que les estaba diciendo, van a la página 61, al finalizar el texto, y dice, por último, pondré pocas palabras, la representación auxiliar, ¿sí? La hipótesis auxiliar, de la cual a veces nosotros le hacemos la pregunta de qué se trata. Entonces Freud dice, cabe distinguir algo en las neuropsicosis de defensa, que es como un monto de afecto o suma de excitación, o sea, una cantidad no medible, él parte también ahí de la física, ¿se entiende? Monto de afecto, una cantidad de afecto que uno no puede decir es mucho, es poco, una cantidad de afecto también lo llama suma de excitación, que tiene la característica de poder fijarse, o sea, quedarse detenido en una representación, desplazarse, aumentar o disminuir. Se puede, ¿no?, desplazar por las diferentes representaciones, se puede desplazar al cuerpo, puede aumentar esa suma de excitación, puede disminuir, puede quedar fijada en una representación. Y dice Freud, tiene las mismas características, ¿no?, que una carga eléctrica que se desplaza por la superficie de los cuerpos, ¿sí? O sea, lo compara con una carga eléctrica, ustedes se agarran de una heladera que está mal y esa carga eléctrica le va al cuerpo, ¿no? Dice, bueno, el monto de afecto se desplaza de la misma manera. Puede ir de una representación a una parte del cuerpo, a otra representación, en fin. Entonces se los leo para, bueno, que tiene algo que es susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga, y se difunde por las huellas mnémicas de las representaciones. ¿Saben lo que son las huellas mnémicas de las representaciones? No. Les digo. Huellas mnémicas son las huellas del recuerdo. Eso, ¿sí? Huellas mnémicas es que las representaciones han dejado marcas. Entonces, por esas huellas del recuerdo se van a desplazar esos montos de afecto, ¿sí? Y son susceptibles de aumento, disminución, en fin. Y lo compara con la carga eléctrica, ¿sí? Y dice que esa hipótesis auxiliar está en la base de nuestra teoría de abreacción. Lo encuentran en la página 61. ¿Se entiende esto? Si hay una cantidad que no sobra a nivel del aparato psíquico, ¿no?, se puede abreaccionar, descargar por la vía de un acto, por la vía de la palabra. ¿Sí? Es medio simple, ¿no? El aparato psíquico se sobrecarga de más y esa carga de afecto hay que descargarla. Se puede descargar por la vía de un síntoma, se puede descargar por la vía de un acto, se puede descargar por la vía de un falso enlace o por la vía de la palabra. ¿Sí? El aparato psíquico tiende a la homeostasis, tiende, dice en esta época, algo que se llama principio de constancia. O sea, nosotros queremos estar tranquilos, el aparato psíquico no quiere saber de ese monto de afecto que está de más. Entonces va a tratar de descargarlo por algún lado. Una de las vías es por la vía de la palabra, por la cual se puede hacer esa descarga o abreacción. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Podría repetir lo de huellas mímicas? De la definición que Huellas dio. mnémicas son las huellas del recuerdo. O sea, que las experiencias traumáticas dejan huellas a nivel del aparato psíquico. Ahí vamos a ubicar el concepto más adelante de inconsciente. O sea, quedan marcas. Solamente que esas marcas quedan olvidadas. Entonces, quedan marcas y por ahí se desplaza. Porque él viene con el coso y el libro. El papel y el libro me sucede. A ver, o apagan el micrófono o silencio o me hacen la pregunta. Ahí está. Muy bien. Bueno, huellas mnémicas son las huellas del recuerdo de diferentes representaciones.
La carga de afecto se puede ir desplazando por ahí, o se puede desplazar al cuerpo, o se puede desplazar a otra representación, o a la fobia, el miedo a la oscuridad, el miedo a los insectos, el miedo, ¿sí?, a las fobias tradicionales. Todos los chicos pasan por fobias infantiles, que se despiertan a la noche con pesadilla, miedo al monstruo, miedo, qué sé yo, depende, ¿no? Miedos que tienen que ver efectivamente, porque los chicos tienen pesadillas todos. ¿Qué piensan? Buenos días. Hola, Profe, ¿puede decir qué es el monto de afecto? Me pregunta Luján, ¿cómo te va? Monto de afecto quiere decir una cantidad de afecto. Afecto, una cantidad, que no la podemos poner en la balanza, ¿sí? No la podemos sumar, no es un observable, pero sí que se puede sentir ese afecto. Ustedes saben lo que son los afectos, ¿no? Hay afectos cuando uno dice, ¿cómo lo quiero? Y hay afectos desagradables, qué asco, qué rechazo, qué miedo. Esos son afectos, ¿no? Cuando decimos representación inconciliable, quiere decir que nos despertó un afecto insoportable, ¿sí? Una experiencia traumática que nos despierta un afecto que el yo dice, de eso no quiero saber nunca más nada. Entonces dice Freud, el yo trata de olvidar esa representación o ese afecto. Lo que pasa es que ahí dice, trata de olvidar, opera la defensa. Hay un conflicto psíquico entre ese monto de afecto que molesta, esa representación cargada de afecto que molesta el yo, opera la defensa, que vamos a llamar represión, separa ese afecto de la representación, y ese afecto o suma de excitación, también lo llama Freud, va a parar a otra parte del cuerpo, ¿sí? Y lo compara ese monto de afecto con, por ejemplo, una carga de electricidad. No es que sea lo mismo, pero vieron cuando una carga eléctrica se desplaza por la superficie de los cuerpos o el fuego, ¿no? Que empieza el fuego quizá en un pucho que tiramos y tenemos un incendio, ¿no? Que se quemó todo un campo, ¿no? Cómo se puede ir desplazando determinada carga. Bueno, en el psiquismo pasa lo mismo. Tenemos una carga que efectivamente opera cierta defensa de manera inconsciente y produce síntomas conversivos o produce síntomas obsesivos. De eso estamos trabajando. Me reperdí con lo de falso enlace, dice por ahí Luz María Fernández. El falso enlace es la característica de la neurosis obsesiva, es la manera como opera la defensa en la neurosis obsesiva. El falso enlace, como su nombre lo indica, es que hay un enlace entre la representación y el afecto que es falso, que no corresponde a esa representación, que corresponde a otra, que era intolerable para el yo. Se separa el afecto de la representación intolerable es reprimida, supongamos una representación traumática siempre que es de índole sexual, ¿no? Que para esa persona es intolerable, y ese afecto hace un falso enlace con una representación no sexual. Supongamos, hay mosquitos por todos lados. A lo mejor a esa chica lo que le pasó no era mosquito, sino una experiencia traumática de tipo sexual. Entonces, eso quedó reprimido y lo que aparece es un falso enlace con un monto de afecto, con efectivamente esto que les explicaba el mosquito. A esta chica, por ejemplo, se le imponía la idea de que ella, a partir de cursar una materia en la otra facultad, que yo era docente, en la UBA, una vez se entera que hay pedófilos, por ejemplo, ¿no? Parece que no sabía hasta los 20 y pico de años que había gente que efectivamente abusaba sexualmente de los niños. ¿Qué le pasa a esta chica después de escuchar esto? Se le impone la idea de que ella puede ser pedófila. Pero se le impone la idea quiere decir que se le impone de manera inconsciente. Le aparece esa idea de una manera terrible, con angustia que casi la lleva al suicidio. Un día me llama, se le imponía esa idea, casi se tira por la vía del tren. Bueno, esa idea que se le impone de falso enlace, porque esa idea no tiene nada que ver con que ella sea efectivamente pedófila,
tiene que ver con alguna experiencia traumática infantil que todavía ella no ha llegado a conectar, ¿sí? Pero fuimos trabajando que había un falso enlace ahí, y que efectivamente esto tenía que ver con otra cosa, que ella no era pedófila. Bueno, de a poco estas ideas se le fueron imponiendo, se le fueron desapareciendo, que eran muy torturantes. Sí. Sería esta la segunda, o sea, de la inconciliable que se le transfiere en forma reprimida a la representación o a otra representación, la respuesta sería una respuesta obsesiva, que es lo que Exactamente. está acá, que Exactamente, tiene pero causa dijiste, e índole sexual. exactamente, te voy a corregir una cosita. Opera Sí. la represión frente Sí. a lo inconciliable, se olvida, queda en el inconsciente, las huellas mnémicas quedan en el inconsciente, eso que para ella era intolerable, ¿no? Sí. Y hay un falso enlace porque operó la represión, una parte queda olvidado, y ese monto de afecto va a parar a otra representación, ¿sí? Por ejemplo, el miedo al mosquito. Claro, que es el... ¿Ok? Ese es el falso enlace es porque operó la represión, operó la defensa. Claro. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir lo que dijo recién? ¿Qué dije recién? No me acuerdo. A ver, ¿a qué te referís? De la forma que opera la represión. Claro, lo que estoy diciendo que Freud dice lo siguiente. Hay algo que se llama conflicto psíquico. Cosa que ni Breuer, ni Charcot, o sea, Freud inaugura un concepto que se llama conflicto psíquico. Conflicto, cuando hablamos de conflicto, que hay dos fuerzas que se oponen. Una representación que quiere imponerse con cargada de afecto, ¿sí? Y una fuerza que no quiere saber nada, que es la fuerza represora, ¿no? Que es el yo que dice de esto no quiero saber nada, entonces a partir del conflicto psíquico opera la defensa, llámese la represión, y en el caso de la histeria se separa el afecto de la representación y el afecto va para el cuerpo, y en el caso de la neurosis obsesiva se separa el monto de afecto y la representación va para el inconsciente y el afecto va a parar a otra representación, que se impone con la misma carga afectiva que la original. Por eso dice la hipótesis auxiliar. Es un monto de afecto que se puede disminuir, aumentar, fijar o desplazar. Se desplaza el monto de afecto que corresponde a una experiencia traumática a, por ejemplo, el miedo al mosquito. Así opera la represión, como mecanismo de defensa. ¿Se entendió? Profe, usted le quería preguntar si usted había puesto a alguien de coanfitrión para que le acepte a los chicos. Ay, no, porque tengo que hacer todo yo. ¿Puedo poner a alguien de coanfitrión para la próxima? A ver. Claro, yo pienso, bueno, ahí estoy admitiendo todo, disculpen. Si puedo poner a alguien para que me... Porque Sí, ahí estoy aceptando, ¿sí? Que me disculpe la gente que quedó esperando. Gracias, Victoria, por avisarme. La próxima vemos si puedo poner a alguien de coanfitrión para que acepte, ¿sí? No pase esto. En todo caso, Victoria, si querés, te pongo. sí, me puede poner a mí ahora. Bueno, a ver, lo que pasa es que no sé cómo se hace. Bueno, después charlamos y me explican cómo se pone como anfitrión. Debe ser una pavada, pero bueno, admitir a todos. Que me disculpe la gente que... Y después, en todo caso, charlamos por chat a ver para la próxima cómo pongo a un anfitrión, co-anfitrión, ¿sí? Ahí está, sigo admitiendo a todos. Muy bien, gracias por avisarme. Bueno, ¿alguna otra pregunta que me quieran hacer de estas neuropsicosis del 94? Si no, vamos a las neuropsicosis del 96. Buen día, profe. Buen día, ¿quién? Sí, hola, Sonia, ¿no? No, Sí, sí, contame. O Magali. quería que me defina a qué se denomina estados hipnoides. Estados hipnoides es un estado, como su nombre lo indica, como de hipnotización, como si uno está medio en un estado de ensueño, como un estado donde no es del todo consciente.
¿ok? Pero Freud no dice eso, ¿eh? El estado hipnoide es una manera de pensar la histeria por parte de Breuer, que habría una Sí. parte consciente y una parte que está medio ahí como medio tonta, medio adormecida. Freud no dice eso. Freud dice que efectivamente la histeria, como otras neuropsicosis, son maneras de respuesta a un trauma psíquico que luego vamos a ver que es prematuro y de tipo sexual. Y esa escena traumática, prematura y sexual va a originar un conflicto psíquico por el cual el yo va a producir la defensa o la represión. Y va a operar de la manera que yo les dije recién. Entonces Freud no habla de estados hipnoides. Freud habla de conflicto psíquico. Si hay conflicto es porque hay algo que para el yo es intolerable. Entonces el yo dice, de esto nada quiero saber, lo reprimo, lo mando al inconsciente, me quiero olvidar, pero toda defensa fracasa. Entonces vuelve por la vía del síntoma, obsesivo o histérico. ¿Sí? En la sala de espera hay alguien más, pero no veo. Okay. Vamos a ver si puedo admitir por acá. Bien. Bueno. Hola, profe. Sí. Hola Fabio, ¿cómo te va? Si te pudiera ver mejor, si los pueda ver mejor, si no, hablamos así, no hay problema. Contame. Disculpe, intente haciendo clic derecho sobre el usuario y tal vez ahí le salte para poner. Está bien, ve que en esas cosas ustedes son, ahí está admitido. Igual es una persona sola, ya está, gracias, gracias. ¿Alguna pregunta más que tengan para hacerme? ¿Sí? ¿No? Bueno, continuamos. Entonces, los estados hipnoides o estado de retención es la manera que tenían los prefreudianos de hablar de que se retiene ese monto de afecto y queda coagulado ahí, se descarga por la vía de la hipnosis, o estado hipnoide, quiere decir que se podía hipnotizar, pero Freud hace una clara, eso es lo que nos interesa a nosotros, una clara diferencia y va a decir, no señores, hay algo que se llama conflicto psíquico, porque a nivel del psiquismo o de las huellas del recuerdo, o de las representaciones psíquicas, algo es insoportable para el yo, intolerable para el yo, y esto hace que opere la defensa. La defensa quiere decir la represión, y opera de la manera que les estoy comentando, ¿sí? Bien, ¿hay alguien más que quiere entrar por ahora? Bien, ¿se entiende? Entonces los estados hipnoides, obviamente lo van a leer, pero no es lo que nos interesa, sino que Freud habla de que hay conflictos psíquicos. Profe, disculpe, Sí. ¿a qué hace referencia con el yo? ¿Cómo, perdón? El yo, ¿qué sería? El yo es el, cuando dice, yo no quiero saber nada de esto, vamos a empezar de la manera más simple, ¿no? Después vamos a ver que el yo es una unidad que se constituye, lo vamos a ver más adelante. Por ahora decimos, yo, ponerle paso por una experiencia traumática, supongamos un niño que se encuentra con la escena sexual de los padres, o un niño que se encuentra con una escena que excedió su aparato psíquico, ¿no? Entonces el niño o el adulto se defiende. ¿Cómo se defiende? Porque opera la represión. Cuando opera la represión se produce o la conversión o el falso enlace, ¿sí? ¿Entienden? O sea que el yo en principio es una constitución, es una construcción, pero cuando decimos yo, Julia, no quiero saber nada de esto que me es traumático. ¿Cómo opera mi aparato psíquico? Se olvida de esto que es traumático. Qué bueno, se olvidó, no pasa nada. Mentira, sigue pasando. Porque el inconsciente insiste. Se va a manifestar por la vía de los síntomas, de los sueños, de los actos fallidos. Entonces, esto que no quería saber nada, lamentablemente, va a volver por otro lado. Por eso hablamos que el inconsciente es un saber no sabido. Hay un saber ahí que se manifiesta. Entonces, el yo no quiere saber nada, se defiende, manda la representación al inconsciente,
pero lamentablemente vuelve de manera desfigurada por el síntoma o por el sueño, que vamos a trabajar la vez que viene. Dice que hay gente en la sala de espera. Ahí vamos a admitir, perdón. La vez que viene ponemos un coanfitrión para que estas cosas no pasen. Muy bien. ¿Hay alguien más ahí? Creo que no. Bueno, seguimos entonces. ¿Alguna pregunta que tengan para hacer de este texto de 1894? Si no, ustedes lo leen, ya más ahí a la letra, qué es la representación, qué es lo intolerable, qué es ese divorcio, afecto, representación, qué es el falso enlace, qué es la conversión, y teniendo qué es el conflicto psíquico. Y algo que se llama grupo psíquico separado, todavía no tiene concepto inconsciente. El concepto inconsciente lo vamos a ubicar ya a partir de la interpretación de los sueños. Pero el grupo psíquico separado o escisión de conciencia es el antecedente de lo que vamos a llamar inconsciente, ¿sí? Profe, ¿Sí? entonces, la conversión, ¿qué sería? Porque yo anoté el mecanismo psíquico y suma de excitación. ¿Puede ser? No. ¿Qué sería entonces Vamos la de nuevo. conversión? La suma de excitación o monto de afecto es algo intangible, pero que se siente como penoso, traumático, ¿no? Supongamos que a vos te pegaban, ¿no? Y efectivamente la pasaste mal, y tuviste odio hacia la persona que te pegaba terrible, pero ese odio para el yo es insoportable. Entonces, ¿qué hace el yo? Se defiende. Y ese monto de odio, de afecto, va a parar al cuerpo. Entonces, en lugar de sentir odio, supongamos, contra tu viejo, contra tu vieja, porque eso es insoportable para el yo, ya no sentís el odio, sino que aparece, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de panza, dolor en... ¿Sí? O sea, que opere la defensa quiere decir que ese monto de afecto fue para otro lado. Esa bronca que tenía, en lugar de sentir bronca, se retuvo, se acumuló, pero va a parar a un lado indebido, al síntoma, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos a poner un orden. Hay algo que es insoportable para el yo, representación y afecto, opera la defensa porque esto es insoportable, no quiero saber nada de eso, opera la defensa o la represión, entonces la representación, supongamos, odio a mi papá, queda olvidada, o queda en el inconsciente, y lo que aparece es, como efecto de la defensa, un síntoma, ya sea corporal o ya sea psíquico vía el falso enlace, como consecuencia de que operó la defensa, o se llama posteriormente represión. ¿Vamos bien? Además uno se tiene que ir metiendo con las palabras de Freud, ¿eh? Falso enlace, monto de afecto, representación, son 4, no son tantas palabras, pero tenemos que ir a la precisión conceptual. ¿Sigo? Yo quiero saber si me van entendiendo. Si no me entienden me dicen que no, y si entienden me dicen que sí. Sí, bien. Sí, profe. Bueno, Sí, bueno. profe, se entiende. Bueno, y después tienen todas las posibilidades de mandarme WhatsApp, de mandar lo que sea, pero siempre con la lectura de los textos, ¿sí? Siempre con la lectura de los textos. Muy bien, sigamos entonces. Entonces Freud, después de hablar de todo esto, termina el texto con la hipótesis auxiliar. ¿Qué es la hipótesis auxiliar? Existe, dice Freud acá, hablando de la neuropsicosis de defensa, un monto de afecto, suma de excitación,
que es susceptible, o sea, susceptible quiere decir que es capaz de disminuir, aumentar, descargarse. ¿Cómo lo haría una carga eléctrica? Sigo entonces con el texto del 96, que ustedes van a ver luego a la tarde, el manuscrito K. En el manuscrito K, ustedes van a ver que Freud habla de que algo que se llama fórmula canónica de las neurosis, ¿sí? Supongo que lo habrán leído, lo van a ver a la tarde. Y esto que se llama fórmula canónica de la neurosis, en este texto que vamos a ver ahora, Freud lo llama, espero que encuentre el texto, en el 1896, trayectoria típica. Tanto la fórmula canónica, le llegan a preguntar, fórmula canónica o la trayectoria típica, lo mismo. En el manuscrito acá lo llama fórmula canónica, acá lo llama trayectoria típica, es lo mismo. Es cómo se produce una neurosis o neuropsicosis de defensa, ¿sí? Lo que van a agregar a la tarde, en el manuscrito acá, que es muy importante, es que Freud dice que existe en el aparato psíquico algo que se llama fuente independiente de desprendimiento de displacer. Van a ver después. Fuente independiente de desprendimiento de displacer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el aparato psíquico, dice Freud, a partir de 1896, y en el manuscrito acá, él tiene la idea que se desprende displacer más allá de las representaciones. Y ese displacer lo vamos a ubicar en el recuerdo. Muchas veces, dice Freud, el recuerdo de una experiencia traumática es más doloroso, más traumático, que la misma experiencia que uno ha tenido en su momento. ¿Por qué es más doloroso y más traumático? Dice Freud, parece que hay una fuente independiente de desprendimiento de displacer que se le agrega al recuerdo. Me parece que el recuerdo puede ser más penoso que la misma experiencia traumática. ¿Sí? ¿Se entendió esta idea? Porque ahora vamos a que hay algo que se llama diacronía de una neurosis o fórmula canónica de una neurosis. Quiere decir que lleva diferentes tiempos. No tenemos una neurosis terminada en la infancia. Aunque los pibes presentan síntomas neuróticos, todo está en formación. Todo se termina de constituir después de pasada la pubertad, la adolescencia. Ustedes todavía, algunos se están constituyendo en su aparato psíquico, algunos todavía son medio adolescentes, ¿no? Hay cosas que todavía no se terminaron de armar. Bueno, vamos a continuar si no hay preguntas. Yo estoy con la página 1, pero a lo mejor hay preguntas por las páginas subsiguientes. ¿Hay preguntas? No. Bueno, yo estoy abierta a la pregunta. Ustedes... Sí, disculpen, buen día. Buen día. Lo que explicó recién, ¿por qué el recuerdo podría ser más doloroso? Quiero corroborar si comprendí bien. Porque se agregó a esa situación vivida, se le agrega el desprendimiento del displacer. Claro, hay una fuente independiente de desprendimiento de displacer, y esa es la hipótesis que tiene Freud. Entonces, sí, ese displacer que anda por ahí dando vueltas, se le agrega ese displacer al recuerdo. Y hace que el recuerdo, como segundo momento del trauma, muchas veces sea mucho más doloroso. Es más, hay pacientes que efectivamente cuando recuerdan entran en un estado de angustia tal que quizás en el momento de vivenciar la situación, esa angustia o ese monto no apareció, ese monto de efecto. La hipótesis freudiana que van a ubicar en el manuscrito acá es que hay una fuente independiente de desprendimiento de displacer que se le va a agregar
a ese segundo momento del trauma, que es el recuerdo de lo traumático que se produce una vez atravesada la adolescencia. O sea, cuando ya nos encontramos en el periodo de madurez sexual. La fórmula canónica es lo mismo que esta trayectoria que van a ubicar acá en 1896. Efectivamente, lo explica con diferentes palabras, pero es lo mismo. Entonces vamos a explicar un poco de qué se trata el avance freudiano. Ahí voy con el efecto reproche. Van mucho. Hay preguntas por acá, preguntas por allá. Entonces vamos con 1896, de qué se trata la diferencia fundamental. Estamos en la primera nosología freudiana, ¿no? La diferencia fundamental con 1894. En 1896, Freud ya ubicó que una neurosis o una neuropsicosis se basa en una experiencia prematura, sexual y traumática. O sea que en 1894 no lo tenía definido así. O sea que primero que nada, Freud va a ubicar una experiencia de índole sexual, traumática y prematura. ¿Qué quiere decir prematura? ¿Prematura respecto a qué? ¿A la infancia? Yes. En la infancia. Y en la infancia es un periodo de, Freud lo llama inmoralidad infantil, porque todavía no hay una madurez sexual. El niño no está con sus órganos genitales en condiciones de, no hay un desarrollo sexual. Entonces no hay una madurez sexual. O sea, la característica de la experiencia. ¿Cómo? ¿Quién habló? ¿Cómo dijo que Freud se refiere a la infancia? Yo lo que digo, porque se cortó. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Freud habla de que primero que nada, como causa de las neuropsicosis, se produce una experiencia sexual prematura y traumática. Prematura quiere decir efectivamente en la infancia, pero es prematura respecto de la madurez sexual. O sea, es una experiencia sexual, porque hay sexualidad infantil, pero no hay la madurez sexual como para tener el acto sexual, ni la masturbación. La madurez sexual es cuando ya uno se desarrollaron, las chicas y los chicos, bueno, pasaron la adolescencia. Entonces, previo a la adolescencia es cuando se tiene que producir esa experiencia sexual prematura y traumática. Bien, Freud lo que plantea en esta trayectoria típica o fórmula canónica, que la primera experiencia, tanto para la neurosis obsesiva como para la histeria, es una experiencia de índole sexual y pasiva, vivida con displacer. Ahora vamos con el afecto reproche, ¿sí? Vivida con displacer. Experiencia sexual pasiva vivida con displacer. Lo característico de la neurosis obsesiva, que es la fórmula que va a desarrollar en la fórmula canónica, ¿sí?, es que hay posteriormente una experiencia activa vivida con placer. Experiencia activa vivida con placer. En la infancia, ¿eh? Supongamos, no sé si ustedes vieron a los niños con su sexualidad infantil, cuando el nene agarra y se empieza a tocar los genitales, y uno ve que se masturba, ¿no? Porque hay masturbación, no, uno lo ve que está ahí amacándose demasiado, o tocándose el pitilín, o la nena tocándose, bueno, en fin, esas son experiencias activas vividas con placer. Porque son traumáticas porque efectivamente superan, hay un exceso respecto al aparato psíquico porque no hay madurez sexual.
En principio son traumáticas por eso, ¿sí? Bien. Dice Freud, siguiendo la cuestión ahí de ese desarrollo, de la trayectoria típica de la fórmula canónica, que efectivamente ahí ya opera la represión, ya en la infancia. Entramos a la latencia quiere decir cuando el nene tiene alrededor de 6 años, va a la escuela, 6, 7 años ya es de esperar que no haya mucho de esto. Opera la represión, quiere decir que, acá ya lo llama represión, no lo llama defensa. Quiere decir que el pibe de esa experiencia traumática nada quiere saber, y aparece esto que llama síntoma defensivo primario. No aparece todavía el falso enlace, ¿sí? Sino que efectivamente hay un afecto por el cual se reprochaba esa experiencia activa vivida con placer, la masturbación infantil, hay un afecto reproche que también queda olvidado, queda reprimido. Entonces viene en la infancia esto que llamamos síntoma defensivo primario o salud aparente. ¿Cómo explica el síntoma? Fíjense que es un síntoma que sirve como defensa, ¿eh? No un síntoma. Sí, la clase queda grabada y después la subo. Es un síntoma... Disculpe que le interrumpa. ¿Qué, Delfi? Disculpe que le interrumpa. Le quiero Sí. hacer una pregunta porque me quedé medio atrás. Claro. ¿La trayectoria típica sería la experiencia sexual pasiva vivida con displacer? No, es todo. La trayectoria típica es todo lo que le estoy nombrando. Primero, experiencia pasiva vivida con displacer, después experiencia activa, básicamente para la neurosis obsesiva, vivida con placer. Todo es la trayectoria típica o fórmula canónica, ¿sí? Ok, muchas gracias. Son los diferentes momentos, ¿ok? ¿Qué más? Si hay preguntas. Entonces les decía que opera la defensa, ese afecto reproche también, ¿no? Queda como... Profe, Sí. yo sigo sin entender en qué se diferencia la experiencia pasiva y la experiencia activa. Que la experiencia pasiva, en general es la experiencia característica de la histeria, pero dice, detrás de toda neurosis obsesiva vamos a encontrar una experiencia pasiva. Y Freud lo que pensaba en esta época que era una experiencia de seducción por parte del adulto. Esa es la experiencia pasiva. ¿Mm? O sea, el niño queda como objeto respecto de que el adulto tiene que hacer con el cuerpo del niño. Hay una pasividad para todo niño respecto de lo que el adulto decide hacer con el cuerpo del niño. Hay una pasividad, ¿no? Ustedes piensen que entramos a depender, entonces, un bebé depende de que la madre lo higienice, le dé la comida, le limpie la cola cuando no, va al baño luego. Hay una experiencia pasiva sí o sí para todos nosotros, porque dependemos de un otro. ¿Mm? Pero esa experiencia pasiva puede ser una experiencia de seducción, donde vamos a ver a la tarde, ustedes van a ver el caso Emma, creo que lo van a trabajar luego, donde esa chica va a la panadería y en principio vive pasivamente un trauma sexual, donde el panadero la toca. Y ahí vemos lo que es una experiencia pasiva que se vive con displacer. ¿Sí? ¿Entendiste? La activa tiene que ver efectivamente con la actividad del sujeto, donde efectivamente hay una actividad de tipo masturbatoria o que toca al compañerito o que le tira el pelo a la amiguita. Hay una actividad vivida con placer. Esa experiencia vivida con placer es la que tiene anudado un afecto reproche. Y ese reproche va a volver luego por la vía de también un falso enlace que vamos a verlo. ¿Sí? Vamos con esta trayectoria típica. Primero que nada, experiencia pasiva. En la neurosis obsesiva, básicamente, vamos a ubicar una experiencia activa vivida con placer. Por eso ven que los nenes van y la persiguen, le empujan, le tiran el pelo, le pegan al compañerito. Bueno,
Hay algo ahí que efectivamente se satisface, vivido con placer. ¿Sí? La cuestión, Profe, sí, una consulta. termino esta idea y ahí voy, Jessica. Ahí opera la defensa, o sea, se supone que el niño entra en la etapa de latencia, en la etapa que todas estas pulsiones sexuales hay que reprimirlas, ¿no? Porque tiene que entrar básicamente en la época de la latencia, la cultura, se reprime todo esto y aparece esto que llamamos síntoma defensivo primario. ¿Qué es el síntoma defensivo primario? En la primaria que aparece. La escrupulosidad moral, la vergüenza, demasiado orden, demasiada moral, ¿no? Empieza un síntoma donde los nenes empiezan a decir, no, yo tengo que tener todos mis colores todos juntos, ¿no? O, las nenas empiezan, esto me da vergüenza, se ponen colorados, los chicos también. Esto es el síntoma defensivo primario que efectivamente lo defiende del retorno de estas vivencias infantiles previas a la adolescencia. ¿Cuál era tu pregunta? O continúo, termino y después me hacer la pregunta. ¿Sí? Ahora bien, ese síntoma defensivo primario Freud ubica algo que llama salud aparente. Todavía no tenemos el retorno a lo reprimido. Todavía no tenemos los síntomas ni de la conversión ni del falso enlace que vamos a ubicar ya con la madurez sexual. O sea, todavía no tenemos el síntoma que requiere de todo este recorrido. Entonces, síntoma defensivo primario, salud aparente, entramos en la pubertad, en la adolescencia, y se nos despelota todo. ¿Por qué aparecen todos los síntomas en la adolescencia? Porque entra a jugar la madurez sexual, y ahí es donde aquello que estaba reprimido aparece, sí, bajo la forma del síntoma que estamos hablando ahora. Síntomas conversivos, síntomas obsesivos. Y ahí es donde va a ubicar Freud, que el trauma hay que ubicarlo en dos tiempos. El primer momento del trauma, vivido pasivamente o activamente en la primera infancia, y el segundo momento del trauma, que tiene que ver con ese recuerdo que hablábamos recién, la pubertad, que va a resignificar el momento inicial. Le va a dar un valor al momento inicial. ¿Voy de vuelta? Dos momentos Sí, por del favor. trauma. Dos momentos del trauma. El primero, previo a la adolescencia, previo a la madurez sexual. Experiencia pasiva y experiencia activa, una vivida con displacer, otra con placer, tiene que ver con la sexualidad infantil. Esto queda reprimido. Segundo momento del trauma, tiene que ver con el retorno, recuerdo de esto, que le va a dar un valor afectivo al primer momento del trauma. Lo va a resignificar. Le va a dar una importancia, un valor doloroso a aquello que efectivamente en su momento a lo mejor pasó de largo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo Profe, ¿puede volver a explicar lo de la pubertad? Que se me cortó la llamada. Sí. Que en la pubertad, lo que pasa es que hay un florecimiento de las pulsiones sexuales, ¿no? Todo se empieza a despelotar. Empiezan las pulsiones ahí a molestar al sujeto, y ahí, pasado ese periodo, tenemos el segundo momento del trauma, donde efectivamente vienen ciertos recuerdos y ciertos síntomas como modalidad del retorno de lo reprimido, enganchado con el primer momento del trauma, ¿sí? Cuando digo resignifica, quiere decir que el segundo momento tiene más importancia que el primero. Esto también sería un falso enlace, profe, ¿no? Todos los enlaces son medio falsos, pero ustedes dediquen el falso. Claro, porque el aparato psíquico hace eso, va desfigurando
No, es cierto, está muy bien la pregunta. En los sueños también hay falsos enlaces. Pues soñamos con cosas que uno dice, pero ¿esto qué tiene que ver? Y después vamos a ver que hay una condensación y hay un enlace donde el afecto se fue desplazando ahí. Así que está muy bien. Pero en lo específico del falso enlace lo vamos a dejar para el mecanismo de la neurosis obsesiva, ¿sí? Ok. Sí, Noelia, contame. No, yo ahora lo que le dije, como por ejemplo el caso de Emma, es un falso enlace, lo de los pellizcos, los genitales y esas cosas. Claro, lo que quiere decir es que el segundo momento del trauma resignifica el primero. O sea, primero la chica vive pasivamente una situación abusiva, de abuso sexual, lo olvida, pero el segundo momento es que la piba vuelve a la tienda, ve que la gente se está riendo de ella, no le hacen lo mismo que al principio, se ríen nomás, se ríen de su vestido, y ella se tiene que ir corriendo. Y uno dice, ¿por qué? Porque se ríen, o el vestido se fue corriendo. Porque Claro, esta ahí la escena, causa. claro, esta escena segunda, ¿sí? Va a tener valor de recuerdo de la escena primera. Claro, de las risas es lo que La hace risa, retornar al primer si a tiempo. esa chica no le hubiese pasado lo que le pasó cuando fue a la tienda al principio, y dice, che, ¿de qué se ríen? O se deben estar Claro. riendo de otra cosa, no sale corriendo. Ahí lo que pasó es que no tuvo una reacción, por eso generó este síntoma, que lo Exactamente. llevó al primer tiempo. Exactamente, el primer tiempo lo vive, no tiene reacción, queda todo reprimido, y el segundo momento, donde aparece algo que no tiene aparentemente nada que ver, lo que sí tiene que ver es que va a la misma tienda. Bueno, ella en el psiquismo de ella se conecta, que las risas es porque se ríen porque tiene que ver con esa escena vergonzosa y traumática que ella pasó en la infancia. Por eso que se va corriendo, ¿sí? ¿Estamos? Igual lo van a trabajar luego con más precisión y ustedes lo van a leer. Pero entonces, los dos momentos del trauma es que hay, primero, una escena traumática sexual pasiva y activa. Después hay un tiempo de salud aparente, con el síntoma defensivo primario. Y finalmente hay el momento después de la pubertad, donde el segundo momento del trauma va a resignificar el primero y le va a dar efectivamente este valor doliente a aquel momento que efectivamente no pudo responder, ¿sí? Y el síntoma, efectivamente, es en dos tiempos. El síntoma aparece como retorno de lo reprimido una vez que hemos pasado la pubertad. Entonces, si a ustedes les preguntan, bueno, la escena traumática, pasiva o activa, ¿qué características tiene en términos temporales? Es que se tiene que ubicar en un periodo previo a la madurez sexual. La escena traumática es infantil, sexual y prematura respecto de la madurez sexual. En cambio, el segundo momento del trauma es posterior a la madurez sexual y le va a dar efectivamente un valor doliente y afectivo, va a resignificar la primera experiencia del trauma. Freud justifica esto diciendo que en el aparato psíquico hay una fuente independiente de desprendimiento de displacer por la cual se agrega, cuando va a la tienda, por ejemplo, la piba, ese displacer a esa escena segunda que va a resignificar la primera. Cuántas cosas, ¿no? Lo que habla la profe está en la página 170 exactamente, ¿sí? Y tienen esos 4 tiempos, muy bien. O sea que está muy bien lo que me marcan ahí, y está muy bien que lo lean, y yo un poco se lo estoy explicando por si hay alguna duda respecto de esto. A ver, ¿podría explicar en qué parte de la historia se manifiesta y percibe la represión en el caso de Emma? ¿En qué caso de la historia de Emma? Emma va a la tienda. Tiene una experiencia de abuso, no tiene una reacción en ese momento, ella era una niña en esa época. Esa escena queda reprimida quiere decir que se olvida tanto de la escena como del monto de afecto que le representó
esa escena que fue displacentera para ella, ¿eh? Quiere decir, si se olvida, que operó la represión. Cuando decimos se olvidó, es que operó la defensa de manera inconsciente. Ahora, ¿qué le pasa a Emma? Que un día va a la misma tienda, no la tocan de nuevo, pero por el solo hecho de que ve los pibes estos que se están riendo, ella se angustia y sale corriendo. O sea que se conectó esta segunda escena con la primera, y esa segunda escena resignifica, le da un valor a la primera. Entonces, ahí podemos decir, retorna a lo reprimido. Ya la defensa fracasa. Eso que quería olvidar, vuelve con el displacer que le representa ir a la tienda en ese momento. ¿Se entendió? Sonia, Magalí. Bueno, la defensa opera cuando... La defensa opera efectivamente cuando vive esa experiencia traumática, prematura, pasiva, dolorosa. La defensa opera ahí, quiere decir que no tiene recuerdo de esto, hasta que más adelante retorna por la vía de la experiencia dolorosa que se le presenta cuando va a la tienda a comprar y la gente se está riendo, y efectivamente ese displacer no es porque se están riendo, ese displacer es porque conecta esa escena con aquella que fue reprimida. ¿Mm? O sea que toda experiencia traumática deja marca, deja huellas del recuerdo, ¿sí? Los 3 casos desde la página de psicoactiva, caso Ana. Sí, esos casos ustedes los tienen que leer, básicamente para entender cómo funcionan. Bueno, el caso de Emma para ver los 2 momentos del trauma, pero tanto Ana O, que era la paciente de Breuer, donde se inaugura el psicoanálisis, como Elizabeth von R., cómo aparecen ciertos síntomas que efectivamente tienen que ver además con las palabras, con puentes verbales, ¿no? Ese estar de pie, que ella no puede después dar un paso, que queda con una parálisis, y cómo tiene que ver con el caso de Elizabeth, con que de repente ella tuvo un pensamiento non santo, donde le gustaba el cuñado, y se muere la hermana y dice, uy, ahora voy a estar bien y ahora me lo voy a ganar a mi cuñado, le parece intolerable, aparece un reproche, eso se reprime y después aparece efectivamente el síntoma de no poder caminar. Los dolores terribles que tenía en sus piernas. Bien. Profe, esto Sí. también tendría que ver con el caso de la chica que estuvo en el concierto, por ejemplo, que ella tuvo esa Todos los reacción. casos, claro, son todos casos que ustedes les sirven para... o la chica del concierto era una chica que sintió como cierta erotización en un momento determinado, creo que le gustaba a alguien ahí en el concierto, y ahí le apareció el síntoma de ganas de hacer pis, y después esa gana de hacer pis se la repite todo el tiempo, ¿sí? O sea que vamos ubicando que esa gana de hacer pis, que se le aparece todo el tiempo, se relacionaba con una escena de índole sexual. O, por ejemplo, en esta otra paciente que aparece esta cuestión del asco y de no poder tomar ningún líquido. Esto era, creo que en Ana O, no poder tomar, pero es porque había visto al perro tomar del vaso y también olvida toda su lengua materna, pero porque quiso rezar cuando el padre estaba mal y no le aparecieron las palabras. O el caso del chasquido, que una mujer se había impuesto no hablar nada frente a su hija enferma, y se le escapó un chasquido y después aparecía el síntoma, cada vez que hablaba aparecía el chasquido. O sea, ustedes no tienen que recordar todos, tienen que ver como ejemplos cómo efectivamente esos síntomas tienen que ver con alguna escena previa que quedó reprimida, que quedó por fuera de la conciencia, que quedó a nivel inconsciente. Profesora,
consulto a raíz de lo que está explicando. La magnitud de ese trauma, porque en cada persona se manifiesta en mayor o menor medida. ¿A qué se debería? A la afección de esa situación, unos más que en otros. ¿Tiene algún origen? Claro, Freud lo que plantea es que las escenas traumáticas reprimidas a veces se van engrosando con otras situaciones traumáticas, o que se van repitiendo, o que no pasó una sola vez, o que era una persona más vinculada afectivamente que otra, o que hay que ver. Entonces no hay un paciente igual que otro, no hay una experiencia igual que otra. Por eso es una suma de cantidad, dice Freud, que no es medible. Uno puede decir, ¿quién sufre más? ¿Qué sé yo? Yo no puedo decir que hay algo más grave o menos grave, o que un paciente sufre más que otro, porque no lo puedo medir eso. ¿Sí? Cuando va a decir, la magnitud hace que una persona, ¿no?, la pase peor que otra. ¿Qué Sí. sé yo si la pasa peor que otra? A lo mejor no la pasa peor que otra. A lo mejor parece que la pasa peor que Está. otra. ¿Ah? Pero la explicación Claro. de Freud es que Sí. no hay una sola situación y que las experiencias se van entrelazando entre sí y a veces efectivamente hacen que se fijen determinados síntomas y determinadas experiencias, ¿sí? Por eso no es tan fácil en un Sí. análisis que un sujeto a veces se llega a dar cuenta de algo, pero no es que los síntomas de una desaparecen. Por eso Freud dice los síntomas están Está. sobredeterminados. A veces son varias experiencias traumáticas, que a lo mejor para un sujeto fueron traumáticas y para la hermana no. O a lo mejor fue más traumático para la hermana que miraba Claro. que para el que lo vivió en su propio cuerpo. Uno puede decir, no, el que lo vivió en el Exacto. cuerpo la pasó peor que el que miraba. A lo mejor el que miraba pasivamente la pasó peor. No hay manera de comparar ni de medir los sufrimientos subjetivos. Siempre la persona que habla de su sufrimiento, nosotros tenemos la obligación ética de creer en ese sufrimiento y no decir, no da para que sufra tanto. Si esa persona sufre por Claro. algo, hay que encontrar. Claro. Sí, siempre da ese sufrimiento. Está. ¿Ok? Bien. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta más? Profe, Sí. profe, yo no leí o por ahí no capté porque el texto de Freud es bastante difícil, por allí por las palabras que usa, la terminología que por ahí nosotros no usamos. Pero vamos a aprender a usar porque los exámenes vienen con esas palabras. Profe, y por ejemplo, esos síntomas pueden aparecer en los sueños recurrentes, por ejemplo, eso no. No, vamos a separar los sueños, que vamos a empezar en todo caso la semana que viene con ese tema. Los síntomas son síntomas conversivos o síntomas psíquicos que aparecen en la vigilia. ¿Sí? Los sueños recurrentes aparecen cuando nos vamos a dormir. También en los sueños aparecen efectivamente manifestaciones de esas escenas traumáticas, pero es otra modalidad, es cuando nos vamos a dormir, por la vía de la alucinación, del sueño. No que estamos alucinados, pueden aparecer alucinaciones diurnas, pero la diferencia entre un sueño y un síntoma, que el síntoma se presenta en vigilia y el sueño se presenta en el acto de dormir. ¿Ok? ¿Quién me preguntó, Liliana? ¿Cuál es la palabra que no entendés o las palabras que no entienden? Ahora usted lo está explicando, profe. Bueno. Por ejemplo, la palabra displacer o otra terminología que por ahí nosotros no la manejamos. Vamos de a poco, nosotros también, de a poco nos tuvimos que ir metiendo con la terminología de los libros, que como, entonces, vamos ubicando, bueno, experiencia activa vivida con placer
es como su nombre lo indica, el nene o la nena, previo a la madurez sexual, activamente, por ejemplo, le pellizca la hermanita, le tira de los pelos, se mira el pito, se lo toca, la nena se toca la vulvita, está mirando al compañerito. Bueno, esas experiencias son absolutamente normales. La sexualidad infantil, Freud descubre, ustedes imagínense en 1900 hablar que los niños tenían sexualidad. Cuando los niños pasan a ser sujetos y no objetos, creo que acá en 1950. Y acá le dan un estatuto de sujeto al niño y encima con sexualidad. Lo que pasa es que es una sexualidad que no tiene aún el acompañamiento de la madurez orgánica sexual, pero que hay una sexualidad infantil, la hay. ¿Sí? Y vivida con placer y con displacer, ¿no? Cuando uno le dice al nene, ¿no? Pero esto, no sé si alguna es maestra jardinera o alguno tiene hijitos o sobrinitos, cuando lo ven al nene tocarse no hay ni que retarlo ni nada, pues solamente hay que decirle, no, ahora no, sí hay que limitarlo, ahora no, después la pieza, pero ni hay que enojarse ni pegarle ni mucho menos porque forma parte de la investigación del cuerpo humano, de ciertos placeres que va descubriendo, en algo que Freud va a denominar zona erógena. Esto también es importante. La zona erógena, que son diferentes zonas del cuerpo que se satisfacen, que son parciales, se van a manifestar en los síntomas conversivos. O sea, uno no hace síntomas con cualquier parte del cuerpo, sino con una zona que estuvo erogenizada en algún momento de la infancia. ¿Sí? Bien, hasta las 11:30 que ya estamos por terminar. ¿Ok? Entonces, la zona erógena, que lo vamos a trabajar luego con el concepto de pulsión, tiene que ver con una zona del cuerpo que está facilitada y que es más apta para hacer una conversión histérica que otra. O sea, ¿por qué esta chica Elizabeth hace síntomas con las piernas? Bueno, estaba ahí en relación al cuidado del cuerpo del padre, con las piernas del padre, y aparece una frase que tiene que ver con estar de pie, y ahí entonces le aparecen cuestiones en la caminata, y no puede caminar, y todo eso se relacionaba con la hermana y el cuñado. O sea que había una erogenización de esa zona del cuerpo. A veces encontramos síntomas, lo van a ver en el caso Dora, que no paraba de toser, porque estaba erogenizada la zona bucofaringea en la infancia. Dora se chupaba el dedo, Dora como muchos chicos, a lo mejor se chupan el dedo o chupan el chupete hasta, no sé, o chupan la teta hasta más tiempo del debido. Quiere decir que se fija ahí una satisfacción, una erogenización de esa zona, y esa zona va a participar posteriormente en la vida adulta quizás de algunos síntomas. Por ejemplo, Dora tosía, Dora tenía broncoespasmos, toda la zona bucofaringea se veía facilitada porque cuando era chiquita había una hipererotización de la zona bucofaringea. Se chupó el dedo hasta. Eso es bastante común también. No hay que ponerle pimienta a los pibes, ni pegarle en la mano si se chupan el dedo, ni hacerle cosas raras, sino que en todo caso hay que ver por qué el chico, bueno, irlo distrayendo, porque, bueno, por algo tiene esa hipererotización respecto del dedo y la boca, ¿no? Y después, cuando somos grandes, comemos, tomamos mate, hablamos, fumamos, en fin. Esa zona del cuerpo se manifiesta de otra manera. Sí. Profe, hay gente que todavía siendo adulta se sigue chupando el dedo, entonces eso ya es una fijación. La fijación, claro, es un problema. A veces se reemplaza el dedo por el cigarrillo, por las uñas, nos comemos las uñas, ¿no? Se reemplaza por el mate, pero sí, si no hubo un desplazamiento del dedo a otros objetos, es raro, porque en general eso se reprime
y retorna. ¿Sería eso algo tipo patológico o no? No. No, yo no voy a hablar ahora de patología, sino de síntomas. Que esa persona que no puede dejar de chuparse el dedo es porque algo pasó ahí que no pudo quedar en la infancia, reprimido, bueno, ya está, basta de dedo, y que después, sí, claro, si esa zona quedó muy erogenizada, la boca, va a ser una zona facilitada para hacer el síntoma comercivo. Entonces después, que queda mi caso. Yo me chupaba el dedo, no hasta la adultez, pero en una infancia prolongada. Y a mí lo que me pasó es que empecé a fumar muy joven y me cuesta dejar el cigarrillo. Hay una facilitación de esa zona erógena que es la boca, la zona bucofaringea, y que bueno, se empieza a fijar el síntoma con la repetición. Entonces no tengo eso, entonces ustedes ven, acá tengo un mate, acá tengo un vaso de agua, después tengo 48 caramelos, bueno, en fin, son sustituciones, pero no me van a ver chupándome el dedo por ahora. Quiero decir que en principio eso de la infancia en general queda reprimido. Los pibes chupan el chupete o la teta, cada vez a veces se prolonga más, pero hay momentos, 2 o 3 años, sé yo, que el chupete tiene que desaparecer, la teta también. Y bueno, son desprendimientos, tienen que ver con ciertas pérdidas, que ya lo vamos a trabajar con el concepto de pulsión. Bueno, a lo mejor me fui ahora un poco de tema, pero se va a enlazar con temas que vamos a ver ya creo que la semana que viene. Muy bien, esta clase va a quedar grabada, va a quedar subida luego, a la noche, mañana, por el Moodle. La otra también estuvo. Preguntas pueden ir haciendo por el WhatsApp. Y nos vemos la semana que viene con los textos que nos tocan, que tiene que ver con varios capítulos de la interpretación de los sueños en el libro 7, ¿sí? Y el esquema del peine. O sea, van leyendo esto, van haciendo preguntas y van leyendo lo próximo para la semana que viene. Traten de no atrasarse en las lecturas. Y de a poco las palabras de Freud que no entienden, me las van preguntando y yo se las voy respondiendo para que cuando les pregunten por temas específicos no hagan esto. Igual va a ser multiple choice, pero vayan aprendiendo las palabras que no son tantas ni tan difíciles, ¿sí? De a poco. ¿Okay? Profe, ¿el parcial entra hasta interpretación de los sueños? Entra inclusive? hasta lo que ustedes ven ahí en el programa, ¿ok? Que es hasta la clase que viene. ¿No? Porque, espera, hasta la clase que viene, sí, porque hoy es 11, el 18 entra, el 25 repaso. O sea, lo que dimos hoy a la mañana y a la tarde, lo que damos la semana que viene a la mañana y a la tarde. Y la siguiente hacemos el repaso con todas las preguntas de ustedes. Si no hay preguntas, no hay repaso. O sea que ahí van a traer las preguntas, ¿eh? Porque depende más de ahí de la actividad de ustedes, todo. Yo preferí dar una clase sincrónica por Zoom y no subir directamente las clases, que hay otras materias que suben directamente, para que sea interactivo, para que ustedes puedan aprovechar y preguntar todo lo que necesiten preguntar, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vemos la semana próxima, ¿sí? Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Después pongo un coanfitrión. Chao, profe. Sí, chao, chao. Hasta luego. Salud. Chao, profe. Chao, chicos. Buena semana. Que estén bien.